La noche que el hombre que amaba fue envenenado, todos esperaban que yo corriera hacia él. Lógico. En mi primera vida, eso fue exactamente lo que había hecho. Salvé a Cassiano y le di mi sangre, mi apellido, mi cuerpo, mis hijos y, finalmente, mi funeral. Él no me dio ni un solo buen recuerdo a cambio. Cuando volví a abrir los ojos, el salón de banquetes olía a vino, pánico y segundas oportunidades. Cassiano estaba en el piso. Su madre, la fría presidenta Amalia Velasco, se estaba desplomando junto a la chimenea. El doctor dijo, un antídoto, una sola opción. Mi antiguo yo habría llorado. Mi nuevo yo se rió. Todos voltearon a verme. Lo siento, dije. Acabo de recordar lo inútil que es el amor cuando no tiene acciones de la empresa. Y le di el antídoto a su madre. Por un hermoso segundo, todo el salón de banquetes de los Velasco olvidó cómo respirar. Los candelabros de cristal brillaban sobre nosotros. Los cubiertos de oro temblaban sobre los manteles blancos. Las mujeres vestidas de seda se cubrieron la boca. Los hombres compuestos en la junta directiva y problemas de colesterol caro me miraron fijamente como si yo acabara de verter veneno sobre el retrato familiar. El doctor Marcos Suárez agarró mi muñeca. Señorita Aguilar, ¿entiende lo que ha hecho? Miré el frasco que se vaciaba en la vena de Amalia. Sí, dije por primera vez. Al otro lado del piso, Cassiano tuvo una convulsión y luego se quedó aterradoramente inmóvil. En mi primera vida, ese sonido me había desgarrado como un gancho. Me había arrastrado hacia él con mi vestido de noche, gritando su nombre, rogándole al doctor que lo salvara, presionando mis manos contra su rostro como si el amor alguna vez hubiera sido una credencial médica. Esta vez, observé cómo los enfermeros lo ponían de lado. No porque lo quisiera muerto. La muerte era demasiado simple para Cassiano Velasco. Lo quería vivo el tiempo suficiente para que asistiera al funeral de su propia arrogancia. Iliana Rosales se arrojó a su lado, con su vestido azul pálido ajustado alrededor de sus rodillas como una santa pintada por un mentiroso. ¿Cómo pudiste? Gritó. Tú lo amabas. Esa fue mi etapa más vergonzosa. Gracias por no mencionarlo en público, dije. Sus lágrimas se detuvieron por medio segundo. Bien. Las personas falsamente inocentes a menudo tenían las rodillas débiles cuando se encontraban con la comedia. El doctor Marcos parecía furioso ahora, no asustado. Interesante. Un doctor parado entre dos personas envenenadas debería haber parecido desesperado por salvar vidas. Marcos parecía un hombre al que le habían robado el guión y se lo habían reemplazado por uno con mala letra. Les gritó a los enfermeros, estabilicen al señor Velasco. Preparen el soporte de oxígeno. Muévanlo ahora. Usted dijo un antídoto, le dije suavemente. Giró la cabeza. El único antídoto en el lugar. En el lugar, repetí. Eso suena como una oración con intenciones ocultas. Su rostro cambió. Fue muy leve. Pero lo noté. La segunda vida tiene muchos inconvenientes, pero al menos viene con revelaciones. Antes de que Marcos pudiera ocultar la frase, me volví hacia el jefe de gabinete de Amalia. Llame a Laboratorios Helios ahora mismo. Si Cassiano sobrevive, maravilloso. Si muere, Iliana vestirá de blanco en el funeral, y yo me rehusaba a premiar el mal gusto al vestir. En mi primera vida, no había sabido que había un segundo tratamiento de emergencia en los Laboratorios Helios al otro lado de la ciudad. Un tratamiento que tenía que ser trasladado en helicóptero a través de la red médica Velasco en un plazo de 90 minutos. El doctor Marcos había ocultado ese detalle porque Iliana le pagó para que mi elección fuera cruel, irreversible y útil. Gracias por escuchar el canal Novela Zafiro. Si yo elegía a Cassiano, Amalia moría. Si elegía a Amalia, se suponía que Cassiano moriría, y yo me convertiría en el ángel afligido del hombre al que ella había amado. Pero Marcos había calculado mal. Cassiano Velasco era difícil de matar. Desafortunadamente para todos, yo también. Los ojos de Amalia se abrieron ligeramente. Estaba recostada sobre la alfombra, con su cabello plateado suelto de su estricto moño, la piel gris y los bordes de los labios azules. Aún así, incluso envenenada,
La presidenta Amalia Velasco se veía menos indefensa que la mayoría de los hombres en buen estado de salud. Me incliné lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar. Si vive, presidenta Velasco, le diré quién la envenenó. Sus ojos se agudizaron a través de la neblina. Sus dedos se movieron una vez contra mi muñeca. ¿Qué quieres?, susurró. Sonreí. Un asiento en la mesa donde usted decide que hombres lo pierden todo. Su boca apenas se movió. Tal vez fue por dolor. Tal vez fue el comienzo del respeto. Tal vez ambas cosas. Niña audaz, susurró. Las mujeres muertas se vuelven prácticas. Sus pupilas se movieron. Había escuchado la parte equivocada. Bien. Yo no tenía la intención de explicar. Todavía no. Detrás de mí, el equipo de seguridad de Casiano entró corriendo. Iliana gritó su nombre con un volumen excelente y un dolor mediocre. El doctor Marcos gritaba instrucciones. El banquete se disolvió en un caos costoso. Me quedé de pie entre la presidenta moribunda y el heredero que colapsaba. Y por primera vez en 2 vidas, no dejé que el amor me arrastrara por la garganta. El amor ya me había llevado a la bancarrota una vez. En esta vida, prefería los bienes financieros. Trasladaron a Amalia al ala de recuperación privada del Resort Médico Velasco, la joya de la corona del Grupo Velasco. Resorts médicos de lujo, hospitales de recuperación privados, fincas de rehabilitación, centros quirúrgicos discretos y fundaciones de bienestar para personas ricas que preferían sufrir sobre pisos de mármol. La familia Velasco le vendía sanación al mundo. Pero eso no los había hecho amables. Casiano fue llevado a otra suite bajo seguridad armada y pánico. Sobrevivió a la primera hora mediante soporte respiratorio, filtrado de carbón, estabilización sanguínea y el segundo tratamiento que el doctor Marcos de repente recordó que existía, después de que el jefe de gabinete de Amalia amenazara con llamar a un toxicólogo diferente. ¡Qué sorprendente! La memoria médica mejoraba maravillosamente cuando se multiplicaban los testigos. Me quedé afuera de la habitación de Amalia hasta el amanecer. No porque fuera devota, sino porque sabía que Iliana intentaría entrar. Llegó a las 4 de la mañana usando un suéter blanco sobre su vestido, con el cabello suelto y los ojos lo suficientemente hinchados para convencer a la gente que no entendía la sincronización de los eventos. Leticia, susurró. Por favor, déjame ver a la presidenta Velasco. Tengo mucho miedo. Miré el suéter. Blanco, por supuesto. A Iliana le encantaba el color blanco. La hacía verse frágil, pura, intocable por huellas dactilares o delitos financieros. Deberías descansar, le dije. Llorar por encargo debe ser deshidratante. Sus labios temblaron. Sé que estás en estado de choque. Lastimaste a Casiano esta noche y tal vez estás intentando protegerte siendo cruel. Por favor, no me acuses de lastimar a Casiano como si todavía fuera mi pasatiempo favorito. Aunque la palabra correcta sería, lastimado. Ups, sonreí. Es una forma de hablar. Su mirada se agudizó. Iliana no era estúpida. Eso la hacía mucho más entretenida de arruinar. Sé que estás enojada porque Casiano me tiene cariño, dijo suavemente. Pero no puedes usar a su madre para castigarlo. ¿Castigarlo? Cariño, si quisiera castigar a Casiano, le daría un espejo y esperaría. Por primera vez, algo horrible se movió debajo de su delicado rostro. Luego vio la cámara de seguridad en el pasillo y se convirtió de nuevo en una paloma herida. Te perdono por lo de esta noche, dijo. Qué generosa. Lo guardaré junto con la medicina caducada, respondí. La puerta detrás de mí se abrió. Apareció el asistente de Amalia. La presidenta está despierta. Iliana intentó pasar por mi lado. Me paré frente a ella. El asistente me miró a mí, luego a Iliana y de nuevo a mí. Solo la señorita Aguilar. El rostro de Iliana se quedó en blanco. Hermoso. La primera pequeña grieta en su futuro. La habitación de recuperación de Amalia era silenciosa, estaba a media luz y era más fría que la mayoría de los hospitales porque los ricos creían que el sufrimiento nunca debía sudar. Estaba recostada sobre almohadas blancas, pálida pero viva, con cables en su muñeca, un monitor junto a su cama y furia en sus ojos.
Excelente. La furia significaba que el antídoto había funcionado. Me observó durante un largo momento. Salvarme no nos convierte en aliadas. ¡Qué bien! No pedí su amistad. Pedí una silla con una vista clara de la caída de su hijo. El monitor emitió un pitido un poco más rápido. Su asistente parecía horrorizado. Amalia casi sonrió. Casi. No recompenso los teatritos, dijo Amalia. Yo no actúo gratis, respondí. Entonces demuestra que eres útil. Caminé hacia la mesita de noche y tomé el vaso de agua, no para beber, sino para revisar el reflejo en su superficie. En mi primera vida, a esta hora, el mesero que había manipulado la jarra de vino con veneno ya había desaparecido. La cámara cerca de la mesa de vinos había sido declarada como descompuesta. El doctor Marcos había alterado la línea de tiempo toxicológica. Los registros de la bóveda médica habían sido sobrescritos. Yo había observado todo demasiado tarde. Esta vez no. El veneno era para usted, le dije. No para Casiano. Amalia se quedó inmóvil. Iliana Rosales usó la jarra cerca de la chimenea oeste. Casiano fue envenenado porque intercambió las copas con usted durante el brindis, cuando usted le dijo que su corbata estaba chueca. El doctor Marcos sabía que había un segundo tratamiento disponible de los laboratorios Helios. Pero retrasó la solicitud. La cámara que está sobre la exhibición de vinos no falló por completo. Tiene una transmisión de respaldo en el servidor de servicio, pero será borrada a las 8 de esta mañana si su jefe de informática recibe la instrucción. El mesero, Tomás Ibarra, huirá antes del amanecer a menos que alguien cierre la puerta del personal. Silencio. Luego, Amalia preguntó, ¿cómo sabes esto? Incliné la cabeza. Llamémoslo experiencia. Los hombres son trágicamente repetitivos cuando creen que han ganado. Eres una coordinadora de proyectos junior. Fui muchas cosas antes del desayuno. ¿Esperas que te crea? No. Espero que lo verifique. Creer es para los enamorados y los tontos. La evidencia es más saludable. Sus ojos sostuvieron mi mirada. Por primera vez, vi por qué Casiano nunca se había vuelto verdaderamente poderoso mientras ella vivía. Amalia no parpadeaba ante las tormentas. Ella evaluaba si se podían usar para lavar la sangre de las piedras. Llama a seguridad, le dijo a su asistente. Cierra la puerta del personal. Despierta al jefe de infraestructura digital. Despierta al toxicólogo externo. Congela el acceso del doctor Marcos a los registros médicos. Nadie entra a la suite de mi hijo sin una autorización secundaria. Luego me miró a mí y le dijo a su asistente, y dale a la señorita Aguilar una tableta electrónica. Sonreí. El poder sabía mejor que el romance. Para el amanecer, las primeras piezas estaban aseguradas. El mesero fue atrapado en la puerta este con un boleto de autobús, 240.000 pesos en efectivo y la estúpida expresión de un hombre que había creído que los villanos ricos pagaban lo suficiente por la lealtad. Nunca lo hacían. El servidor de servicio aún conservaba las grabaciones de respaldo de la cámara de la exhibición de vinos. No en máxima calidad, pero lo suficiente para mostrar a Iliana parada junto a la jarra, hablando con el doctor Marcos durante 19 segundos y luego tocando la bandeja de copas con un pañuelo. El registro del inventario de vinos mostraba una botella abierta bajo la autorización de Marcos, no del sommelier del banquete. Los registros de la bóveda médica mostraban que él había sacado el único antídoto del lugar 20 minutos antes del colapso público, y luego lo había devuelto al estado de emergencia como si nunca se hubiera movido. La muestra de toxicología de la copa de Amalia fue protegida antes de que Marcos pudiera sustituirla. La solicitud del segundo tratamiento demostraba que podría haberse pedido de inmediato. Y no se había hecho. Amalia leyó los informes desde la cama. Su rostro no cambió. Así fue como supe que estaba furiosa. Casiano despertó 36 horas después. Débil, humillado, vivo. Su belleza sobrevivió, lo cual parecía injusto, pero útil. Los hombres guapos sufrían más cuando los espejos aún podían reportar el daño con precisión. Preguntó por Iliana primero.
Por supuesto, algunos hombres podían ser arrastrados lejos de la muerte y aún así buscarían a la mujer equivocada antes de agradecer a la persona que había salvado la estructura de votos de la familia. Luego, preguntó por mí. Entré a su suite de recuperación con la tableta de Amalia bajo un brazo y ninguna expresión de dulzura en mi rostro. Cassiano estaba recostado contra las almohadas, con la piel pálida y el cabello oscuro suelto sobre su frente. En mi primera vida, había tocado esa frente con dedos temblorosos, aterrorizada de perderlo. Esta vez, noté los moretones de la vía intravenosa y pensé que combinaban con su personalidad. Me dejaste para que muriera, dijo. Su voz era áspera. No, te dejé esperando. Yo esperé 5 años para que te volvieras humano y fracasaste de manera espectacular. Entrecerró los ojos. Elegiste a mi madre. Elegí a la persona con derecho a voto. Pude haber muerto. Y, sin embargo, aquí estás, desperdiciando oxígeno en acusaciones. La medicina es verdaderamente milagrosa. Iliana estaba sentada a su lado, con una mano flotando cerca de su manta como en una pintura sagrada. Ahora se había cambiado a un vestido color rosa pálido. Probablemente el blanco se estaba lavando para futuras mentiras. Cassiano, susurró ella. No te alteres. Leticia no está bien. La miré. Por favor, no me diagnostiques. Tu última opinión médica vino acompañada de un intento de asesinato. Cassiano intentó sentarse. No le hables así. Me reí suavemente. Oh, qué bien. La toxina no dañó tu habilidad para decepcionarme. Su rostro se endureció. Tú querías poder. Al fin dices algo correcto. Intenté con el amor. El sabor que me dejó fue terrible. Me miró fijamente como si no pudiera entender por qué mis ojos no le rogaban que me perdonara por haber vivido incorrectamente. Pobrecito. Cassiano una vez pensó que mi corazón le pertenecía. Había sido embargado. Amalia me convocó a la reunión de emergencia de la junta directiva 2 días después. No en persona. Los doctores se negaron a dejarla salir de la suite de recuperación, lo cual la ofendió más que el propio veneno. Así que apareció por un vídeo seguro, con el cabello plateado recogido, un saco negro sobre los hombros, la muerte pospuesta y visiblemente irritada. La junta directiva del Grupo Velasco se reunió en la sala de conferencias oeste. Cassiano entró con Iliana a su lado. Todavía estaba pálido, caminaba más lento de lo habitual, pero se había vestido con un traje color carbón y arrogancia. Yo me senté en la parte de atrás. Al menos, ahí era donde esperaban que me sentara. El rostro de Amalia apareció en la pantalla central. Hasta que regrese con todas mis fuerzas, dijo. Leticia Aguilar habla con mi voto. La habitación explotó. No de forma ruidosa. Los ricos rara vez explotaban a gritos a menos que estuvieran en sus yates, pero los hombros se tensaron. Las plumas se detuvieron. La mano de Cassiano se cerró alrededor del respaldo de una silla. ¿Qué? Dijo. Los ojos de Amalia se movieron hacia él. Tu audición sobrevivió. ¿Bien? Hemos reducido una preocupación médica. Madre, esto es absurdo. Leticia es un miembro del personal. Actualmente es más útil que mi heredero. Varios miembros de la junta inhalaron con sorpresa. Me puse de pie y caminé hacia el asiento reservado para la representante de Amalia. Cassiano me miró con un odio que habría roto el corazón de mi primera vida. Pero este corazón ya no tenía vacantes. Me senté, abrí la carpeta y le sonreí. No me mires así. No me convertí en tu esposa. Me convertí en el problema para el que necesitas pedirme permiso antes de respirar. El director financiero dejó caer su pluma. La boca de Amalia se movió muy ligeramente. Una sonrisa. Diminuta, pero real. La primera tarea que me encomendó fue sencilla. Encontrar al miembro del personal que aún filtraba información a Iliana. En mi primera vida, esa mujer había sido la gerente del piso privado de Cassiano, una encargada de aspecto amable llamada Patricia, que fingía adorar a Amalia y discretamente llevaba las notas de Iliana dentro de las carpetas de suministros médicos.
La atrapé enviando 3 actualizaciones falsas y diferentes sobre los resultados de toxicología, a través de 3 rutas de personal distintas. Iliana reaccionó a la versión de Patricia en 20 minutos. Patricia lloró cuando la confronté. Necesitaba el dinero, susurró. La miré. Yo no castigo la pobreza. Castigo la disposición de vender mentiras con descuento. Fue despedida, reportada y se le dio la oportunidad de reducir los cargos testificando. Amalia lo aprobó. La segunda tarea era detener una transferencia de la Fundación Velasco antes de que desapareciera en una de las cuentas fantasma de Iliana. La falsa pureza de Iliana tenía un gran apetito. En la primera vida, después de que Amalia murió, ella usó la fundación para lavar fondos robados a los donantes y construir una imagen pública como la mujer que Casiano debió haber elegido. Esta vez, congelé la transferencia 12 minutos antes de su liberación. El nombre de la cuenta de caridad era Iniciativa de Misericordia Gorrión, tan sutil como una serpiente en un vestido de novia. La tercera tarea era el Dr. Marcos. Había alterado el informe toxicológico cambiando la línea de tiempo de la ingestión y reduciendo la ventana de tiempo del envenenamiento, para que pareciera que yo tenía el mejor acceso a la jarra de vino. Desafortunadamente para Marcos, yo recordaba dónde escondía las cosas. No porque fuera superdotada, sino porque en mi primera vida, lo había visto destruirme con ellas. Su memoria portátil privada estaba en la base del modelo de corazón anatómico en el estante de su oficina. Los hombres como Marcos siempre escondían sus pecados dentro de símbolos. Eso los salvaba de ser originales. Adentro había borradores de toxicología, registros de pagos y un mensaje de Iliana: retrasa el segundo tratamiento hasta que el resultado esté claro. Si Casiano sobrevive, échale la culpa a Leticia. Si no lo hace, la madre Velasco no podrá nombrar a otro sucesor. Marcos había respondido: entendido. La narrativa de un solo antídoto creará presión. Le envié el archivo a Amalia. Luego, imprimí una copia y la dejé en el escritorio de Marcos con una nota: doctor, me alegra que le encanten las dosis. Los jueces tienen unas muy hermosas. Renunció en menos de una hora. La policía lo detuvo antes de que llegara al estacionamiento. Las pequeñas victorias eran importantes. Mantenían la sangre caliente. Casiano no tomaba la humillación con gracia. Los hombres criados como herederos rara vez lo hacen. Creen que el poder es una marca de nacimiento. Cuando alguien se la borra, lo llaman traición. Vino a mi oficina temporal la noche siguiente sin tocar la puerta. Yo estaba revisando los libros de contabilidad de la fundación y comiendo uvas robadas del frutero de la sala de juntas. Se detuvo en la puerta. Esta es la oficina de mi madre temporalmente. No te preocupes. Ya desinfecté la arrogancia. ¿Estás disfrutando esto? Sí. Al menos finge lo contrario. No. En mi primera vida, fingí lo suficiente como para calificar como infraestructura. Entrecerró los ojos. Sigues diciendo ese sarcasmo. Es lo que desarrollan las mujeres después de sobrevivir a hombres con pómulos marcados y sin conciencia. Iliana dice que siempre has querido reemplazarla. Levanté la vista lentamente. Por favor, no me acuses de seguir teniendo gustos tan corrientes. Su mandíbula se tensó. Siempre fuiste capaz de cualquier cosa para acercarte a mí. Casiano, antes hubiera pagado con sangre para que me miraras. Ahora, no pagaría ni tu boleto de estacionamiento. Por un segundo, pareció herido. Eso casi me molestó. No tenía derecho a sentirse herido porque se cerraba una puerta, cuando había pasado años usando mi corazón como un pasillo. ¿Me amaste alguna vez?, dijo. Sí. También alguna vez creí que el rímel barato era a prueba de agua. Todos sobrevivimos a errores vergonzosos. Su rostro se quedó inmóvil. En mi primera vida, me habría disculpado por cortarlo. En esta, disfrutaba del borde afilado. Iliana intentó su segunda trampa 5 días después del envenenamiento. Trajo testigos. Por supuesto que lo hizo. Los testigos eran como las flores para las mujeres que mentían a menudo. Bonitos, arreglados y usualmente muertos por la mañana. Un miembro del personal afirmó que yo había tocado la mesa de vinos.
El doctor Marcos, antes de que su arresto se hiciera público, había preparado una opinión médica alterada que sugería que la ventana del envenenamiento encajaba con mis movimientos. Otra asistente de la fundación juró que yo había discutido con Amalia más temprano esa noche sobre el presupuesto de un proyecto. Casiano le creyó de inmediato. Sin dudarlo, sin investigar, sin recordar a la mujer que acababa de salvar a su madre y asegurado la evidencia que lo mantenía con vida. Tú hiciste esto, dijo en la biblioteca familiar con Iliana temblando a su lado y Amalia mirando desde una silla lateral como una reina observando a un verdugo mal entrenado. Lo miré por un largo tiempo. La Leticia de la primera vida había escuchado esas palabras después de darle su sangre. Tú hiciste esto, después de que Amalia muriera. Después de que Iliana llorara, después de que Casiano se casara conmigo con odio debajo de sus votos matrimoniales. Esas palabras habían abierto la puerta a 5 años de invierno. Esta vez, abrieron mi carpeta. Los tontos se destruyen mejor a sí mismos cuando les das buena iluminación, dije. Casiano parpadeó. Puse la evidencia sobre la mesa. Marcas de tiempo que demostraban que yo estaba en la bóveda médica pidiendo el antídoto antes de que se moviera la bandeja de vinos. El vídeo de respaldo que mostraba el pañuelo de Iliana cerca de la jarra. La declaración del mesero. Los registros de acceso a la bóveda médica. La primera muestra de toxicología. Los registros de pago de la memoria portátil de Marcos y la mejor pieza, porque creía en ponerle buen sazón a las cosas, el borrador de la declaración de Iliana culpándome, creado 3 horas antes de que afirmara sospechar algo. Amalia leyó ese en voz alta. Mi querido Casiano, temo que la obsesión de Leticia contigo ha llevado a una tragedia. Miró a Iliana por encima del papel. Redactas el duelo muy rápido. Los labios de Iliana temblaron. Tenía miedo. No, dije. Estabas preparada. Hay una diferencia. El miedo suda. La preparación guarda plantillas. Casiano miró los papeles y luego a Iliana. Por primera vez, la duda tocó su rostro. No lo suficiente. Nunca era suficiente. Pero la primera grieta en una estatua todavía cuenta como daño. Amalia cerró la carpeta. Casiano, con efecto inmediato. Queda retirado de la supervisión de la fundación, restringido del acceso a las cuentas del fideicomiso y suspendido de todas las reuniones del proyecto de sucesión. Él giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Soy tu hijo? Exactamente, dijo Amalia. Ese es el único puesto que nunca tuviste que ganarte. Yo suspiré felizmente. Hermoso. Deberíamos bordarlo en un cojín para su oficina. Un miembro de la junta cerca de la puerta hizo un sonido que podría haber sido tos o una plegaria. Casiano me miró como si quisiera destruirme. El buen odio significaba que finalmente se había dado cuenta de que yo ya no estaba orbitando a su alrededor. Esa noche fui al jardín de invierno. La propiedad Velasco tenía muchas habitaciones ridículas. Un jardín de invierno bajo un techo de cristal, lleno de árboles de cítricos, bancas de piedra pálida y linternas importadas era una de las menos ofensivas. En mi primera vida, había llevado a mis hijos allí cuando Casiano no llegaba a casa. 2 hijos. Un niño pequeño con el cabello oscuro de Casiano y mi barbilla terca. Una niña pequeña a la que le encantaba esconderse debajo de las mesas y preguntar por qué el retrato de la abuela se veía enojado. Ellos no existían en esta vida. Todavía no. Nunca lo harían, si yo tenía algo de piedad. Recordé pequeñas manos alrededor de las mías. Preguntas a la hora de dormir. La forma en que miraban las puertas, la forma en que los niños abandonados siempre miran las puertas. El choque, los faros, la lluvia, Casiano conduciendo ebrio hacia Iliana porque ella había llamado llorando. Mis hijos en el asiento trasero, con mantas suaves y voces soñolientas. No. Detuve el recuerdo antes de que se abriera por completo. A algunas habitaciones de la mente no se debía entrar sin armadura. Amaba a mis hijos lo suficiente como para no arrastrarlos de vuelta a una vida donde su padre los destruiría 2 veces. Lo susurré. La oración dolía. Pero también me sostenía. Amalia me encontró allí. Ahora caminaba con un bastón. Había rechazado una silla de ruedas.
Aterrorizó a 3 enfermeros hasta dejarlos en silencio esa mañana. Estás de luto por personas que nadie conoce, dijo. La miré. ¿Experiencia? Esa palabra está haciendo una gran cantidad de trabajo. Y está mal pagada. Se sentó a mi lado. Por un rato, observamos las linternas moverse. Mi hijo te lastimó, dijo ella. En más de una vida. Creo que sabes cosas que no deberías saber. Sí. ¿Me lo explicarás? Esta noche no. Amalia asintió. A diferencia de Cassiano, ella entendía que no todas las habitaciones cerradas con llave necesitaban ser forzadas para abrirse. Algunas necesitaban ser vigiladas hasta que el dueño eligiera usar la llave. Mi hijo es débil, dijo. Él es encantador. El encanto es una forma decorativa de debilidad cuando se deja sin entrenar. Me reí. El sonido me sorprendió. Amalia me miró. No eres lo que yo esperaba. En mi primera vida, yo era peor. En esta, sonreí. En esta, yo leo los contratos. Se apoyó en su bastón. Mi hijo nació con el apellido Velasco. Tú te lo ganaste con un antídoto y 20 pruebas como evidencia. Deberíamos poner eso en la tarjeta navideña de la familia. Cassiano llorará. Amalia se rió. No de manera educada, ni en voz baja. Una risa real, aguda, fría y encantada. Fue entonces cuando nos convertimos en aliadas. No amigas. Amistad era una palabra demasiado suave para lo que había entre nosotras. Éramos 2 mujeres de pie frente a una mesa donde los hombres esperaban comer, discutiendo qué sillas quitaríamos antes de que se sentaran. La verdad detrás del veneno quedó clara para el 10º día. Iliana le había robado a la Fundación Velasco durante 18 meses. Fondos de donantes, dinero de becas médicas, reembolsos de proveedores, presupuestos de galas benéficas, todo desviado a través de cuentas fantasma controladas por una empresa de investigación de belleza, la cual afirmaba estudiar el cuidado de la piel durante la recuperación médica. Amalia había descubierto las irregularidades. Planeaba destituir a Iliana de la fundación a la mañana siguiente del banquete y enviar silenciosamente los archivos a los fiscales, después de proteger los contratos hospitalarios del grupo. Iliana se enteró a través del doctor Marcos. Marcos tenía acceso a proveedores médicos, laboratorios de toxicología y a los planes de salud de Amalia. Él consiguió la toxina sintética a través del mismo proveedor utilizado para la investigación experimental de bloqueo nervioso. Era rara, rápida y solo se podía sobrevivir con un tratamiento inmediato. En el lugar existía una dosis de antídoto porque Amalia mantenía una bóveda de emergencia tras una amenaza de extorsión corporativa años atrás. Una sola dosis podía revertir la toxina lo suficientemente rápido para salvar a una persona de inmediato. El segundo paciente solo podría sobrevivir si era estabilizado de manera agresiva y recibía un tratamiento secundario trasladado por aire desde un laboratorio externo. Marcos ocultó esa opción. Quería que el momento se sintiera imposible. Un antídoto, una elección, amor o poder. En mi primera vida, elegí el amor. Y el amor le entregó la empresa a Cassiano. Cassiano se la entregó a Iliana y a mis hijos los entregó a un padre que resentía su existencia porque creía que su madre lo había atrapado. En esta vida, elegí el poder, y el poder mandó. Cassiano fue daño colateral en el complot del veneno. Él había intercambiado copas con Amalia antes del brindis porque ella se burló de su corbata y él se estiró sobre la mesa riendo, tomando la copa de cristal equivocada sin mirar. Iliana no tenía la intención de envenenarlo a él. Tenía la intención de envenenar a la mujer que la había descubierto robando. Luego, cuando Cassiano también colapsó, ella se adaptó. Los buenos villanos no desperdiciaban el caos. Las mejores mujeres no les permitían quedarse con él. La gala anual Velasco se convirtió en el campo de batalla. Iliana y Cassiano planearon acusarme públicamente allí. Yo lo sabía porque, en mi primera vida, Iliana había usado el mismo salón de baile para anunciar una fundación conmemorativa a nombre de Amalia, mientras usaba perlas compradas con dinero robado. Algunas personas no tenían imaginación. El salón de baile brillaba con candelabros, flores blancas, torres de champaña y donantes cuyas sonrisas calculaban los beneficios fiscales en tiempo real.
La junta directiva del Grupo Velasco estaba cerca del escenario. Los reporteros merodeaban por las orillas. Los socios de la fundación murmuraban sobre folletos que hablaban acerca de la compasión. La compasión se veía cara impresa en papel grueso. Amalia llegó vestida de negro, caminando con un bastón, pálida pero aterradora. La habitación se silenció de la misma manera en que los animales se silencian cuando un depredador entra sin prisa. Caminé a su lado, no detrás de ella. Eso importaba. Casiano lo vio. Su rostro cambió. Iliana también lo vio. Su sonrisa se ensanchó hasta casi resquebrajarse. Subió al escenario antes del postre. Mis queridos amigos, comenzó, con la voz temblando por un hermoso dolor. La familia Velasco ha sufrido un ataque terrible. Esta noche, debemos decir la verdad, por muy dolorosa que sea. Bebí un sorbo de champaña. No mucha. Una debería mantenerse sobria al asistir a ejecuciones, a menos que una sea el condenado. Iliana continuó, algunas personas usan el sacrificio como una máscara. Algunas entran a una familia a través de la lástima, y luego buscan el poder. Casiano estaba de pie a su lado, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en mí. Ella me miró con lágrimas brillantes. Leticia Aguilar manipuló una emergencia médica para ganar influencia sobre la presidenta Velasco. Creemos que organizó el envenenamiento para debilitar a Casiano y tomar el control. Jadeos, susurros. Delicioso. Amalia se inclinó hacia mí. ¿Estás esperando el efecto dramático? Sí. No te excedas, dijo Amalia. Aprendí la moderación de los hombres. Solo la uso cuando es rentable. Iliana levantó la mano. El antiguo asistente del doctor Marcos apareció en la pantalla con una declaración grabada. Un testigo falso, una línea de tiempo alterada, una afirmación de que yo había tocado la mesa de vinos. Casiano tomó el micrófono. Leticia, si confiesas ahora, mi madre podría mostrar misericordia. Casi sentí lástima por él. No la suficiente como para detenerme. Subí al escenario. El ambiente en la habitación cambió. Iliana se veía nerviosa por primera vez. ¿Bien? Gracias, dije. Siempre prefiero cuando los tontos envuelven su propia caída para regalo. Los ojos de Casiano se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo? Reemplazando tu pequeña tragedia con una auditoría. La pantalla detrás de nosotros cambió. El jefe de infraestructura digital de Amalia tenía una excelente sincronización. Primero apareció la fuente del veneno. Una toxina sintética rara comprada a través de investigación de belleza y biología Rosales. Luego, la factura del proveedor, después, el vínculo con el doctor Marcos, luego, los registros de la bóveda médica. Marcos retirando el antídoto. Marcos retrasando la solicitud del segundo tratamiento. Luego, el testimonio del mesero. Después, el vídeo de respaldo. Iliana cerca de la jarra. Iliana hablando con Marcos. El asistente de Iliana pagándole al mesero. La habitación ya no murmuraba. Estaba en silencio. El verdadero escándalo tiene peso. Se asienta en la lengua. Iliana negó con la cabeza. No. No. Esto es falso. Cariño, si sigues negando las cosas antes de que cambie la diapositiva, la gente pensará que eres impaciente. La siguiente diapositiva cambió. Cuentas fantasma de la fundación, fondos de donantes malversados, proveedores médicos sobornados, libros de contabilidad de caridad alterados, un borrador del acuerdo de acciones matrimoniales. Iliana Rosales recibiría autoridad sobre la fundación tras su matrimonio con Casiano Velasco, seguido de un acceso limitado al fideicomiso después de la confirmación de la sucesión. Casiano se volvió lentamente hacia ella. El rostro de Iliana colapsó, no en arrepentimiento, sino en rabia. Lo hice por nosotros, Casiano. El micrófono captó cada palabra. Un regalo. Un estúpido y glorioso regalo público. Sonreí. No, cariño. Lo hiciste por las acciones. No avergüences al amor. Ya tienes suficientes crímenes atados a su nombre. Alguien en la parte de atrás jadeó.
Alguien más se rió. Un periodista articuló con los labios, Dios mío. Iliana se volvió hacia mí. Tú me lo robaste. Yo te lo devolví. Estaba defectuoso. Casiano se estremeció. Bien. El daño debía distribuirse equitativamente. La voz de Iliana subió de tono. Él me amaba. Entonces, ¿por qué necesitaste veneno, libros de contabilidad falsificados, un doctor sobornado y un borrador de un acuerdo de fideicomiso? He visto menos papeleo en fraudes inmobiliarios. La policía entró por las puertas laterales. El doctor Marcos, ya bajo custodia, había firmado una declaración de cooperación esa misma mañana tras descubrir que Iliana planeaba echarle toda la culpa. La cooperación no lo salvó, pero lo hizo útil. Las ratas se volvían muy honestas cuando el barco dejaba de fingir que flotaba. Iliana intentó correr, pero su tacón se enganchó en el borde de la alfombra. Tropezó. Yo la observé. Cuidado en las escaleras, Iliana. Pueden ser la única cosa en esta casa a la que no le pagaste para que te apoyara. Seguridad la atrapó antes de que cayera. Las cámaras captaron todo lo demás. Para la medianoche, Iliana Rosales perdió su título en la fundación, el acceso a los donantes, su imagen caritativa, sus patrocinadores sociales, sus conexiones con los proveedores médicos, sus futuras acciones y el frágil y pequeño halo que había pulido con dinero robado. Enfrentó cargos por intento de asesinato, malversación de fondos, fraude, soborno, manipulación de evidencia, falsificación y conspiración. Sus simpatizantes desaparecieron tan rápido que admiré sus instintos de supervivencia. 2 socios benéficos borraron todas las fotos con ella. Una revista que había planeado un artículo especial titulado El corazón de la compasión Velasco lo reemplazó por uno llamado Veneno en la Fundación. ¿Sutil? No. ¿Satisfactorio? Profundamente. El doctor Marcos perdió su licencia médica antes del juicio. La junta médica se movió más rápido de lo esperado, una vez que todos los hospitales se dieron cuenta de que él había puesto en peligro a la presidenta de un imperio médico privado e intentado ocultar la disponibilidad de un tratamiento de emergencia. Sus contratos de consultoría se evaporaron. Sus cuentas bancarias se congelaron. Su reputación se convirtió en una advertencia susurrada en los quirófanos. Cuando me vio afuera de la sala de audiencias, parecía más pequeño. Me presionaron, dijo. Yo repetí, doctor, me alegra que le encanten las dosis. Los jueces tienen unas muy hermosas. Él dejó de hablar. Sabia decisión. El castigo de Casiano fue el último porque Amalia lo quería totalmente consciente para recibirlo. La junta familiar de emergencia se reunió 3 días después de la gala. Sin flores, sin música, sin champaña, solo leyes, linaje y el agudo olor de los hombres dándose cuenta de que el nacimiento no era suficiente. Casiano se sentó en el extremo más alejado de la mesa. Iliana ya no estaba. Marcos ya no estaba. Sus simpatizantes habían desarrollado repentinos conflictos de agenda. Era asombroso lo rápido que la lealtad se contagiaba de gripe cuando llegaban los fiscales. Amalia se sentó a la cabeza. Yo me senté a su derecha. La silla vacía a su izquierda era el antiguo lugar de Casiano. Él se quedó mirándola. Bien. Amalia abrió la carpeta. Casiano Velasco, por autoridad de las reglas de gobierno de la Junta del Fideicomiso Familiar, los estatutos de la Fundación y la revisión de sucesión de emergencia. Quedas eliminado de la línea de sucesión. Su rostro palideció. Madre. Quedas despojado de los derechos de representación, del control de la fundación, del acceso al fideicomiso, de la autoridad ejecutiva, del mando de seguridad, de las cuentas corporativas discrecionales y de los privilegios residenciales conectados al estatus de sucesión. Se puso de pie. Fui envenenado. Fuiste descuidado antes del veneno e inútil después de él. Su mano tembló. ¿Soy tu hijo? Sí, ya he abordado esa tragedia en privado. Varios miembros de la junta bajaron la mirada. Yo sonreí hacia mi vaso de agua. Amalia continuó, le creíste a Iliana sin tener pruebas. Acusaste a la mujer que me salvó la vida. Permitiste que tu juicio se convirtiera en un pasillo donde cualquier mentirosa bonita podía caminar libremente.
El grupo Velasco no puede ser heredado por un hombre cuyo ego no tiene cerradura. Casiano me miró. ¿Tú hiciste esto? No, yo simplemente encendí las luces. La basura que estaba en el piso era tuya. Sus ojos se enrojecieron. Me quitaste todo. No todo. Todavía tienes tus pómulos y una mesada. Trata de no administrar mal ambos. Amalia firmó la orden. Las tarjetas corporativas de Casiano fueron suspendidas antes de que él saliera de la habitación. Su acceso a la oficina terminó a las 5 de esa tarde. Su departamento en la residencia de sucesión fue reasignado a invitados extranjeros. Su rol pasó a ser el de director asesor de una pequeña subsidiaria de rehabilitación rural sin poder de voto, sin autoridad de compras y con un personal de 3 mujeres que ya habían leído las noticias y no parecían impresionadas por su mandíbula. Exilio, pero con iluminación fluorescente. Delicioso. Vino a buscarme al día siguiente en el jardín de invierno. Sin Iliana, sin la junta directiva, sin su madre. Solo Casiano. Pálido, furioso, de repente, inseguro de lo que su belleza podría comprarle a una mujer que ya había muerto por él una vez y que había decidido no renovar el contrato. «Realmente me odias», dijo. «No». Pareció casi aliviado. Le quité esa ilusión. Su alivio murió. Yo no sabía que Iliana había envenenado a mi madre. Lo sé. Entonces, ¿por qué me castigas como si lo hubiera hecho? Lo miré. Porque en otra vida. Le creíste cuando dijo que yo te había envenenado. Porque te casaste conmigo como si fuera una condena. Porque nuestro hijo una vez esperó en la ventana hasta que se quedó dormido en el piso. Porque nuestra hija preguntaba por qué papá amaba a Iliana más que a los cumpleaños. Porque manejaste borracho bajo la lluvia hacia una mujer que lloraba por atención y mataste todo lo que me quedaba. Porque la memoria es una evidencia que solo yo puedo presentar. En lugar de eso, dije, porque la inocencia de un solo crimen no te hace digno de tener el poder. Él tragó saliva. ¿Me amaste alguna vez? Sí. También alguna vez creí que el rímel barato era a prueba de agua. Todos sobrevivimos a errores vergonzosos. Cerró los ojos. Cuando los abrió, se veía joven. No inofensivo. Solo joven de la manera en que se ven los hombres malcriados cuando las consecuencias finalmente preguntan por su nombre. ¿Podrías perdonarme algún día? No. Su boca se tensó. Así de rápido. Así de definitivo. Dio un paso más cerca. Ya no te entiendo. Nunca lo hiciste. Solo entendías a la versión de mí que te miraba como si fueras un amanecer. Esta versión revisa los contratos antes de abrir las cortinas. Leticia. No uses mi nombre como si todavía fueras dueño del eco. Se detuvo. Pasé de largo. No me siguió. Pasó un año. Iliana esperaba su juicio desde un centro penitenciario. Su rostro ya no aparecía en folletos de caridad, a menos que el artículo involucrara fraude. El doctor Marcos había perdido su licencia, su fortuna y todas las puertas respetables. Casiano seguía vivo, humillado y sin poder en su pequeña oficina subsidiaria, donde el personal se refería a él como señor Velasco, con el mismo tono que la gente usa para las antigüedades frágiles que han perdido su valor de mercado. Amalia se recuperó por completo. La primera cosa que hizo sin bastón fue despedir a 3 ejecutivos. Por razones de salud, dijo. Yo me convertí en presidenta interina, y luego en candidata formal a la sucesión ejecutiva bajo la autoridad de Amalia. La junta ya no me llamaba la chica que trajo el antídoto. No después de que reestructuré la fundación, recuperé los fondos robados de los donantes, reconstruí el cumplimiento de los proveedores y convertí el rastro de la empresa fantasma de Iliana en un módulo de capacitación llamado Señales de Alerta y Vestidos Bonitos. Amalia aprobó el título. Tenía buen gusto. Inauguré el Fondo Leticia Aguilar para la seguridad infantil con el dinero de caridad recuperado y mi propio primer bono ejecutivo. Públicamente, financiaba atención de emergencia, intervención en crisis familiares, apoyo médico para niños atrapados en luchas de poder domésticas y servicios psicológicos para niños perjudicados por el egoísmo de los adultos. En privado, era una lápida que nadie más podía ver. Por mi hijo, por mi hija,
por los niños que habían existido en otra vida, y que no serían arrastrados de vuelta a esta para ser destruidos 2 veces. En la ceremonia de inauguración, coloqué 2 piedras blancas debajo del árbol más antiguo del jardín de la fundación. Sin nombres. Solo 2 piedras. Amalia observaba a mi lado. ¿Obtuviste lo que querías?, me preguntó. Miré el edificio. Luego miré la silla vacía donde Cassiano solía sentarse en cada habitación, como si la herencia fuera una ley natural. Luego, miré mi propio nombre en la placa de bronce afuera de la sala de juntas. Leticia Aguilar, presidenta interina, Grupo Velasco. Todavía no, dije. Amalia levantó una ceja. Sonreí. Ahora quiero más. Ella rió. Bien. Finalmente estás pensando como una Velasco. No, respondí. Me miró. Toqué la placa de bronce con un dedo. Estoy pensando como la mujer que sobrevivió a los Velasco. Su sonrisa se profundizó. Aún mejor. En mi primera vida, le di el antídoto al hombre que amaba y morí con las manos vacías. En la segunda, se lo di a la mujer que sabía cómo sostener acciones financieras, cuchillos y secretos. Cassiano creyó que lo traicioné porque no lo elegí a él. Él nunca entendió que fue la primera elección honesta que había hecho en mi vida. Mi amor una vez lo salvó. Mi memoria lo destruyó. Y si alguien pregunta qué antídoto funcionó mejor, definitivamente no fue el que salvó al hombre.